Capítulo 2. Determinación de titanio. Oye, Ash, ¿tienes alguna idea de la hora que es? Son las 4:15 de la mañana, por el amor de Dios. La voz del profesor Oak sonaría bastante molesta y somnolienta a través del comunicador. Ash se encontraba en el primer piso, junto con Pikachu, en una sala que era casi una réplica del interior de un centro Pokémon. Lo único diferente era que no había una enfermera Joy que atendiera en el lugar. Lo siento, profesor Oak, pero Cynthia quiere que comencemos el entrenamiento dentro de 15 minutos y necesito a todos mis Pokémon. Respondería Ash con ojeras en sus ojos mientras tomaba un sorbo de café. Pikachu estaba intentando mantenerse despierto encima de la gorra del protagonista. Oak daría un gran suspiro de cansancio, para que luego se escucharan un par de cosas del otro lado. Unos segundos después, una gran cantidad de Pokébolas aparecieron en el almacenamiento personal de Ash. Ash las agarraría a todas con una mirada aburrida y dormida en su rostro, mientras las metía en la mochila que llevaba en la espalda. El profesor Oak se aclararía la garganta, haciendo que Ash le prestara especial atención. Escúchame bien, Ash. En las normas no se tiene permitido viajar con más de 6 Pokémon a la vez. Pero teniendo en cuenta que estás en un lugar donde la ley no llega, puedes tener a todos tus compañeros sin problemas. Así que no es necesario que devuelvas las Pokébolas cada vez que termines tu entrenamiento. Después de esas palabras, el intercomunicador se cortó, dejando a Ash con las palabras en la lengua. Básicamente, no quiere que lo vuelva a despertar a las 4 de la mañana. Pensó Ash con los ojos en blanco. ¿Ya está todo listo? Ash se daría la media vuelta para ver a Cynthia con su típica gabardina negra, esperándolo en la puerta que conducía hacia el exterior. Ella tenía una sonrisa un tanto divertida en su rostro, como si estuviera esperando que algo gracioso sucediera. Ya tengo a todos mis amigos, contestaría Ash con una sonrisa cansada, mientras señalaba a su mochila. Ash avanzó hasta estar cerca de ella. Cynthia lo miró con una sonrisa un tanto extraña, haciendo que Ash alzara una ceja. ¿Pasa algo?, preguntó Ash, un tanto confundido por la expresión de Cynthia. La campeona miró hacia otro lado mientras se tapaba la boca con una mano. Espero que entres en calor rápido, mencionaría en voz baja, con un claro tono divertido en su voz. Ash alzaría ambas cejas por lo escuchado. ¿Entrar en calor? Pero si estamos a fines de otoño. No creo que esté muy. Ash no pudo terminar su frase, debido a que Cynthia abrió la puerta y una pequeña corriente entró por la puerta. Aunque había sido una brisa pequeña, fue lo suficientemente fuerte para darle una gran cachetada helada en la cara a Ash, que le quitó el sueño en un segundo y comenzó a temblar levemente por el frío. Ante la expresión congelada de Ash y Pikachu, Cynthia les dirigió una mirada graciosa. En esta isla, las temporadas son mucho más frías y mucho más calientes. Bueno, espero que te adaptes rápido al clima antes de que llegue el verdadero invierno, o estarás en problemas. Genial, contestaría Ash con claro tono sarcástico, mientras se frotaba los brazos rápidamente, siendo acompañado por Pikachu. Cynthia tan solo negó con la cabeza divertida, para luego salir de la mansión. Lo más seguro es que la temperatura sea mucho más estable al mediodía. Por lo tanto, sería inteligente que aproveches estas horas para acostumbrarte al frío, junto con tus Pokémon. Espero no pescar un resfriado. Refunfuñaría Ash por lo bajo, mientras que Pikachu decía su nombre, estando de acuerdo con su entrenador, mejor amigo. Salto de línea. Ash y Cynthia se encontraban un poco alejados de la mansión, en medio de la pequeña arbolada que se encontraba en la isla. Cynthia pondría ambas manos en el interior de su gabardina, para después sacar una pequeña bolsa estilista de color negro con unas 10 Pokébolas y arrojarlas al aire, haciendo que todos sus Pokémon aparecieran con un destello rojo. En este lugar entrenaremos. Saca a todos tus Pokémon para que pueda clasificarlos según su tipo. Aclararía Cynthia seriamente, dejando ver a Ash que la siempre simpática y agradable campeona transformaba totalmente su personalidad a la hora de entrenar. Los Pokémon de Cynthia se posicionaron enfrente de ella, con una expresión amable, pero seria en su rostro. El arsenal de la gran y hermosa campeona consistía en Spiritomb, Fantasma, Siniestro. Milotic, Agua. Lucario, Lucha, Acero. Gastrodon, Agua, Tierra. Roserade, Planta, Veneno. Togekiss, Normal, Volador. Electros, Eléctrico. Braviary, Normal, Volador. Glaceon, Hielo. Y por último, poseía a Garchomp, Dragón, Tierra. A diferencia de sus otros Pokémon, Ash pudo notar que Garchomp parecía tener una expresión apática en su rostro.
Sencillamente, no parecía estar contento ni disgustado por su presencia. Simplemente, no parecía expresar emociones. O por lo menos, no visiblemente. Ash ya había presenciado a este Pokémon de Cynthia en anteriores combates, y estaba seguro que es el más fuerte de todos. De hecho, nunca había visto a Garchomp sudar una gota tras sus combates. Por la gran atmósfera que había generado con esas palabras, y sumado a los Pokémon que imponían presencia, Ash y Pikachu también se pusieron serios de inmediato. El protagonista retiró su mochila de la espalda y la zarandeó, haciendo que todas las Pokébolas sean lanzadas. Salgan todos, amigos. Cynthia ensanchó ligeramente los ojos por la sorpresa. Estaba bastante sorprendida de que Ash tuviera una cantidad tan numerosa de Pokémon. Ella no estaba segura de cuántos eran, pero había alrededor de 25. Todos los Pokémon rugieron su nombre alegremente, a excepción de Charizard que miraba a su entrenador seriamente. Cynthia se vio sorprendida nuevamente, cuando todos los Pokémon de Ash parecían tratarlo con gran amabilidad, incluso había algunos que se frotaban contra él, dando a entender que el vínculo con sus Pokémon quizás era más grande de lo que había pensado en un principio. Ella sonrió alegremente tras asimilar la situación, porque eso significaba que Ash los había cuidado realmente bien a todos ellos, sin importar que el número sea tan grande. La campeona se puso seria nuevamente y aclaró su garganta, haciendo que Ash y sus Pokémon le prestaran especial atención. Dividiremos a tus Pokémon en función de sus tipos. Cada Pokémon respectivo recibirá un arduo entrenamiento para aplacar sus debilidades y mejorar sus puntos fuertes. Los 10 Pokémon de Cynthia dieron un paso hacia adelante, formando unas 9 filas diferentes. Cada Pokémon se unirá a la fila correspondiente a su tipo. Una vez que almorcemos, reanudaremos el entrenamiento después de una hora y todos los Pokémon lucharán entre sí en conjunto. Antes de terminar el día, cada Pokémon recibirá una dosis justa contra el tipo de naturaleza que tenga debilidad. Por ejemplo, un tipo hielo, como mi Glaceon, tendrá que resistir los ataques de un tipo fuego, lucha, roca y acero por unos pocos minutos respectivamente. Obviamente, no los curaremos hasta el final de la jornada. Soportar el dolor y agotamiento por varias horas hace que todos tengan una gran mejoría. Pero no habrá ningún tipo de descanso, además del almuerzo, exclamaría Ash con los ojos en blanco, para después ponerse un poco nervioso. Además, lo más probable es que casi todos mis compañeros no puedan aguantar hasta el final del día. Ten en cuenta que ellos nunca se sometieron a un entrenamiento tan riguroso. Ante las palabras de Ash, Cynthia dio una pequeña sonrisa. Obviamente no espero que tus Pokémon puedan aguantar el entrenamiento en su primer día. La mayoría de ellos caerán en la mitad del entrenamiento. Lo más seguro es que tarden un par de meses para que logren adaptarse. La pequeña sonrisa de Cynthia cambiaría a una expresión seria. Pero eso no significa que los curaré cuando caigan. Tendrán que soportar el dolor y agotamiento hasta el final del día de igual manera. Incluso si están envenenados. Ash y sus Pokémon se pusieron realmente serios. El entrenamiento sonaba como una tortura total. Obviamente, sus Pokémon lo realizarían gustosos para mejorarse a sí mismos, y también para que Ash y ellos no vuelvan a experimentar una derrota nunca más. Obviamente, Ash sabía que sus Pokémon harían todo ese entrenamiento por las anteriores circunstancias, y eso era lo que le molestaba. Los Pokémon de Cynthia siempre atraviesan un entrenamiento tan riguroso, que llega casi al punto de ser enfermo. Pensaría Ash un poco conmocionado, para luego apretar fuertemente los puños. En ese caso, no sé si debería entrenarlos. No quiero que sufran tanto, mientras yo solo me quedo mirando y les doy ánimos. No sería algo justo. Sentiría como si los estuviera utilizando. Y ellos no son meras herramientas, son como mi familia. Pensaría Ash con claro disgusto. Antes de que tus Pokémon se dividan en las filas, me gustaría saber cuáles son tus Pokémon que superan el estándar. Es decir, aquellos Pokémon que podrían soportar todo el entrenamiento el primer día, aunque terminen exhaustos. Diría Cynthia seriamente. Ash despertó de su pequeño mundo y la observó un tanto extrañado. Se llevó una mano al mentón mientras pensaba detenidamente. Bueno, Pikachu ha estado conmigo desde el principio de mi viaje y siempre ha luchado a mi lado, por lo que tiene una gran experiencia en combate, además de un increíble poder. Él sería uno de ellos. Ash siguió con su mano en el mentón, mientras estudiaba a todos sus Pokémon con la mirada. Finalmente se frenó cuando vio a un Pokémon en específico. Tu compañero muy fuerte sería Charizard. Aunque no ha estado conmigo la misma cantidad que Pikachu, Charizard logró obtener una gran cantidad de poder en muy poco tiempo. Luego, lo dejé una gran cantidad de tiempo en el Valle Charizífico, ya que él no quería quedarse en el laboratorio,
porque quería seguir mejorando y luchando contra Charizards fuertes. Aunque no lo he visto desde entonces, es más que obvio que su nivel está más allá del estándar, respondería Ash, mientras seguía pasando su vista por el resto de sus Pokémon, hasta que finalmente se quitó la mano de su mentón con una sonrisa. Creo que ellos dos serían todos. Los demás son fuertes, pero no creo que puedan aguantar tanto. Finalmente declararía muy seriamente. Cynthia asintió seriamente, para después dar una pequeña sonrisa amistosa. Pikachu, Charizard, ustedes serán los únicos que entrenaran con mi Garchomp. Ash y Pikachu quedaron muy sorprendidos por la declaración de Cynthia, mientras que Charizard miró fijamente a Garchomp. El Pokémon de Cynthia le devolvió la mirada, pero sin borrar su típica expresión apática. Charizard finalmente cambió su expresión seria y le dirigió una sonrisa desafiante a Garchomp, tras saber que era el desafío que estaba esperando. Cynthia alzó sus manos y aplaudió seriamente. Bien, no perdamos más tiempo. Salto de línea. Todos los Pokémon se distribuyeron en sus respectivas filas y tomaron diferentes ángulos para comenzar el entrenamiento, aunque todos se encontraban rodeado a Ash y Cynthia entre los enormes árboles, algunos volando. Eso en particular, fue algo que confundió un poco a Ash. Pensó que se tomarían un poco más de espacio entre ellos para utilizar sus ataques. Cynthia miró a Ash con una sonrisa tranquila, ya sabiendo lo que tenía en mente. Ash, es hora de que te explique cuál será tu entrenamiento. Ash miraría a la hermosa campeona con sorpresa. ¿Yo también entrenaré? Espera un segundo, ¿tú también entrenas con tu Pokémon? Cynthia se puso un poco seria mientras ponía una mano en su cadera. Por supuesto, no veo justo que tus compañeros se maten entrenando, mientras tú solo te quedas mirando. Incluso, hay veces que lucho junto a ellos. Cynthia cambió su seria expresión a una un tanto más bromista. Además, ¿en serio crees que estaría en buena condición comiendo tanta cantidad de helado sin hacer nada? ¿Cómo crees que mi cuerpo está tan cincelado? Ash no sabía que el cuerpo de Cynthia estaba tan bien trabajado, ya que su gabardina hacía un buen trabajo tapando una buena parte de su cuerpo. Aunque a simple vista, se podía ver que su trasero aprieta firmemente en contra de su atuendo, al igual que sus pechos. Ni una mujer sería capaz de tener semejante cuerpo sin hacer ni un tipo de ejercicio. Eso no significaba que Ash la estuviera mirando todo el tiempo, pero era algo muy difícil de evitar para él, teniendo en cuenta que su rostro, su cabello, su trasero, y sus pechos eran un atractivo bastante grande para su vista, y si le sumas que es bastante simpática, pues la cosa se complica aún más. Ahora también le gustaría saber qué guardaría dentro de todo su traje. Ash rápidamente negó con su cabeza internamente para disipar los malos pensamientos. ¿Estás bien? Te quedaste mirando a la nada por unos segundos. Preguntaría a Cynthia, con un pequeño tono de preocupación. Ash comenzó a frotarse la nuca con una sonrisa nerviosa. No es nada. Cynthia tan solo asintió en comprensión, aun sin quitar su ligera preocupación que se podía ver en sus brillosos ojos grisáceos. Ash se acomodó la gorra con una amplia sonrisa de dientes. ¿Y bien? ¿Cómo serán los ejercicios? Ante la pregunta de Ash, la gran campeona dejó su preocupación a un lado y lo miró seriamente. Teniendo en cuenta que tu estado físico no debería ser malo por todos los viajes a pie que hiciste en diferentes regiones, comenzarás con los mismos ejercicios que yo. Cynthia le daría una sonrisa condescendiente a Ash. Obviamente, no espero que puedas seguirme el ritmo los primeros meses. Pero estoy segura que a la larga terminarás adaptándote. Ash simplemente asintió con su típica sonrisa, pensando que los ejercicios no serían la gran cosa. Pobre de él. Cynthia procedió a explicarle los primeros ejercicios, que consistían en una gran cantidad de abdominales, flexiones, 5 vueltas a la isla trotando por la costa, practicar puñetazos y patadas contra árboles con las instrucciones de la gran campeona, en el caso de Ash, ya que Cynthia practicaba contra su Lucario. Creo que no hace falta decir que a Ash se le cayó la mandíbula ni bien escuchar el primer ejercicio que debía hacer. Consistía en 2500 abdominales, ¿sabes cuánto tiempo toma eso? Especialmente, si hablamos de alguien que directamente no puede llegar a una cifra tan alta en un solo intento. Ash comenzó con las abdominales junto a Cynthia. Aunque su condición física estaba lejos de ser mala gracias a sus viajes, el entrenador no pudo llegar ni a 200 abdominales en el primer intento. Es normal, si consideramos que nunca se había entrenado físicamente, solo caminó una grandísima cantidad de kilómetros. Cuando sintió que su estómago ardía y no podía llegar a las 400 con su segundo intento, Cynthia le aconsejó que comenzara con las flexiones, así los músculos de su abdomen se relajaban un poco. Ash hizo caso de inmediato y comenzó con las flexiones, que le sentaron incluso peor que las abdominales.
Habían pasado una gran cantidad de horas, ya había amanecido por completo y el frío no se sentía tanto como antes. Ash estaba desparramado en el suelo. Su torso bajaba y subía de una forma desmedida, enmarcando su cansancio. Ash movió ligeramente su rostro, para ver cómo Cynthia estaba a punto de terminar sus 2500 flexiones diarias. Cynthia estaba empapada en sudor, sosteniendo una expresión completamente concentrada. Cada vez que bajaba, sus pechos se apretaban ligeramente en contra del césped, haciendo que la pequeña parte visible de su escote sea aún más visible. La parte de sus pechos expuestos también estaban empapados en sudor, y cada vez que subía y bajaba las gotas se deslizaban por dentro de su escote o caían al césped, dándole una apariencia bastante sensual. De todos modos, Ash estaba admirando otra cosa. Es impresionante, no paró ni por un segundo. Pensaría Ash con gran admiración. Comillas, ¿realmente poder alcanzarla? Ni siquiera parece estar agotada. Ash finalmente pensaría, bajando un poco la mirada con incredulidad. Ash rápidamente despertó de sus pensamientos y miró hacia donde estaba Cynthia nuevamente cuando escuchó un golpe. Los brazos de Cynthia habían cedido a la presión de su cuerpo y en estos momentos tenía su mentón estrellado en contra del césped. La mujer rubia había abandonado su expresión compenetrada por una de frustración mientras apretaba fuertemente los dientes. Finalmente, comenzó a alzarse mientras un pequeño hilo de saliva salía por la comisura de sus labios y sus brazos temblaban como si fueran gelatina. Ash continuó mirando a Cynthia con gran admiración mientras estaba intentando alzar su cuerpo para completar la tanda. Esto hizo que su mente dé un clic. Ash apretó fuertemente los puños, mirando atentamente a la campeona. ¿Cómo pude pensar que no estaría agotada? Ninguna persona normal estaría bien después de hacer tanto. Lo que realmente sucede es que ella siempre da lo mejor de sí. Por esa razón, ella es tan fuerte. Pensaría Ash completamente serio mientras un gran destello de admiración brillaba en sus ojos. 2500, exclamó Cynthia fuertemente, para después dejarse caer en el suelo y voltearse hacia arriba para poder ver el cielo. Ash solo se quedó mirando como la campeona entrelazaba sus manos en su abdomen y miraba al cielo con una sonrisa tranquila, mientras su torso bajaba y subía moderadamente por el cansancio. Junto con el sudor que la adornaba, le daba una imagen bastante atractiva a la gran Cynthia Sirona, y Ash no era un tonto para no poder notarla. Ash estuvo mirándola por unos segundos, hasta que sintió una emoción algo extraña en la boca de su estómago, por lo que decidió mirar al cielo para que la sensación desaparezca. Ahora, vamos a recorrer la costa. Cynthia sería la primera en romper el silencio, después de haber estado sin comunicarse durante los últimos ejercicios. Ash la miró un poco sorprendido. Pero aún me faltan más de la mitad de ambos ejercicios. Cynthia lo miró y le dirigió una de sus típicas sonrisas simpáticas. Si sigues con estos ejercicios, terminarás cuando estemos a punto de almorzar. No conviene que termines las abdominales y flexiones, si es que no tienes suficiente tiempo para ejercitar un poco el resto de tu cuerpo. Ash simplemente asintió en comprensión, devolviéndole la sonrisa a Cynthia. La campeona se sentó de repente y comenzó a estirar sus brazos con gran tranquilidad mientras miraba el arduo entrenamiento que estaban llevando sus Pokémon. Como estás acostumbrado a caminar largas distancias, este debe ser el ejercicio más sencillo para ti. La campeona daría su punto mientras se levantaba del suelo y le dirigía una mirada astuta a Ash. Pero no te servirá de nada completar las 5 vueltas, si no puedes mantener mi ritmo. Después de esas palabras, Cynthia comenzó a correr con una gran velocidad hacia la costa. Espera un segundo, eso es trampa, gritaría Ash apretando los dientes, para después dar un resoplido y comenzar a correr lo más rápido posible para alcanzar a Cynthia. Logro completar las 5 vueltas a duras penas, aunque nunca la alcanzo. Salto de línea. Cynthia colocó diferentes platos de comida encima de una tela negra, como si fuera un tipo de picnic. Cynthia abrió una de las 2 cacerolas y se sirvió la carne que estaba cortada en pequeños cuadros perfectos, marinados con una deliciosa salsa picante. La cacerola desprendía una gran cantidad de vapor, dejando ver que estaba bastante caliente. La campeona se llevó un trozo de carne a la boca y sonrió satisfecha cuando el sabor se deshizo en todo su paladar. Por lo visto, tenía el sabor que ella esperaba. Cynthia se sirvió un poco de limonada, mientras veía cómo Ash estaba hablando con sus Pokémon. Ella se sorprendió un poco de que todos hayan superado la primera parte. Aunque la segunda es mucho más dura. Finalmente, Ash dejó a sus Pokémon comiendo tranquilamente y se sentó junto a Cynthia. La campeona tomó un pequeño sorbo de su jugo, mientras observaba atentamente a los Pokémon de Ash.
Tus Pokémon están en buena forma. Especialmente ese Bulbasaur. Es muy pequeño, pero bastante fuerte, diría Cynthia mientras dejaba su vaso y miraba a Ash con su dulce sonrisa. Y no solo ellos me sorprendieron. También estuviste bastante bien para ser tu primer día. Ash abrió su cacerola y le dedicó una sonrisa a Cynthia, para después mirar a sus Pokémon orgullosamente. El entrenador pondría la comida en su plato, mientras su sonrisa se enseriaba cada vez más, ya que recordó unas palabras de Paul. Cuando termino de colocar la comida en el plato, miro a Cynthia seriamente. Tal vez soy un tonto, tal vez estoy ciego por no ver la diferencia entre nosotros claramente. Los ojos de Ash brillarían amenazadoramente, haciendo que Cynthia se sorprendiera un poco. Pero mi determinación es más resistente que el titanio. Y no soy el único que tiene esa tenacidad. Tú misma lo mencionaste, concluiría Ash, con una sonrisa desafiante en su rostro. Ash rápidamente abandonó el contacto visual y comenzó a beber de la jarra como un desesperado. Bueno, era entendible si tenemos en cuenta que no había bebido nada durante su entrenamiento. Cynthia siguió mirándolo por unos segundos mientras esas últimas palabras de Ash seguían rondando por su cabeza. Definitivamente estaba de acuerdo con él. Sin duda alguna, era alguien especial. Cynthia miró hacia el frente, para ver cómo todos los Pokémon de Ash estaban reunidos y un poco separados a los de la campeona. Casi todos estaban hablando y comiendo felizmente. Ash dejó la jarra y dio un gran suspiro de gusto y se limpió el jugo que estaba cayendo por su barbilla. Míralos, ¿qué es lo que ves? Ash miró a Cynthia un tanto confundido al no entender a qué se refería. La campeona tenía una dulce sonrisa en su rostro mientras veía a los Pokémon de Ash. ¿Qué es lo que ves? ¿Los ves claramente, o te falla la vista? Ash miraría a sus Pokémon con una ceja alzada, sin saber exactamente qué contestar. Cynthia se lo estaba preguntando con un tono bastante tranquilo, pero era muy obvio que la respuesta es más importante de lo que él se puede imaginar. Finalmente, Ash decidió responder de forma honesta, como siempre lo ha hecho. Bueno, yo cuando los veo no solamente a mis amigos, compañeros de viaje, sino también a mi familia. Ellos son muy importantes para mí, al igual que mi madre. Ash se inclinaría de hombros con una pequeña sonrisa. Supongo que todos actuamos como una gran familia. Siempre nos cuidamos la espalda entre nosotros, y siempre nos aseguramos de que nadie se encuentre deprimido. Siempre ha sido así, y supongo que siempre seguirá haciéndolo. Ash cambió su mirada para ver a Cynthia, y supo que había contestado correctamente por la expresión serena y hermosa que tenía en su rostro mientras aún seguía viendo a sus Pokémon. Ojalá todos fueran como tú. Una gran cantidad de gente necesita lentes para ver a los Pokémon, porque su vista es tan mala que se engañan a sí mismos. Ellos no ven a un Pokémon, lo que ven es una herramienta que los puede llevar al alto. Algunos los tratan como esclavos, otros los abandonan, otros experimentas con ellos por malicia. Yo tuve que ponerme lentes en un momento de mi aventura para darme cuenta que los Pokémon son mis compañeros de viaje, mis amigos, mi familia. Me di cuenta que ellos no eran una simple herramienta que podía explotar para ganar batallas Pokémon, ellos son mucho más que eso. Cynthia volvió su vista a Ash, para encontrarse que él estaba mirando a sus Pokémon con una sonrisa. Probablemente, Ash estaba bastante compenetrado en las palabras de Cynthia, ya que su sonrisa era bastante bella. Cynthia no pudo evitar seguir mirando esa sonrisa llena de amabilidad, cariño y honestidad que cargaba Ash. La campeona encontraba la sonrisa del entrenador cada vez más hipnótica para ella. ¿Por qué me gusta tanto verlo sonreír? Pensaría Cynthia sin quitarle los ojos de encima mientras un pequeño rubor comenzaba a hacerse presente en su rostro. Ash por fin abandonó esa sonrisa y comenzó a comer, haciendo que Cynthia bajara la cabeza y despejara las extrañas emociones que había sentido por un segundo. Mientras tanto, Charizard y Pikachu se encontraban comiendo, juntos, por así decirlo. Se podía ver que ambos estaban algo agotados, pero no era gran cosa. Eran los que mejor estaban con diferencia. Eso era porque aún no se enfrentaron realmente a Garchomp. Oye, rata eléctrica. ¿Qué quieres? Te has vuelto bastante fuerte, pero aún tengo muchas cosas que enseñarte. Lo que digas, diría Pikachu con un tono de desdén mientras seguía comiendo su comida. Espero que no hayas perdido contra nadie en el tiempo que estuve fuera. Recuerda que solo puedes perder contra mí en una batalla 1 vs 1. Declararía Charizard, mientras continuaba comiendo seriamente, esperando una respuesta del roedor eléctrico. Pikachu miró hacia otro lado y comenzó a silbar de manera despreocupada, haciendo que Charizard sospechara. Será mejor que me contestes, bombilla parlante.
Charizard incrementó la llama de su cola para hacer énfasis en sus palabras. Por esta razón, Cynthia y Ash observaron a los dos Pokémon, aunque el entrenador negó con la cabeza divertido y continuó comiendo. Pikachu lo miraría de reojo con el ceño fruncido. ¿Cómo me llamaste, fósforo descompuesto? La cola de Charizard se encendería aún más. ¿Cómo te atreves? Oye, creo que no todos tus Pokémon se llevan bien, diría Cynthia con un tono un poco preocupado mientras seguía mirando a los dos Pokémon que parecían estar a punto de iniciar una riña. En realidad, es todo lo contrario. Ellos dos se conocen desde hace mucho, y crearon una especie de rivalidad muy fuerte. Pero si se encontraran en problemas, serían los primeros en unirse para afrontarlo. Parece que se llevan mal a simple vista, pero la realidad es que tienen el lazo más fuerte que encontraras entre mis Pokémon. Son como dos hermanos gemelos, siempre buscarán superar al otro en todos los sentidos, pero uno no puede vivir sin el otro. Cynthia miraría a los dos Pokémon con diferentes ojos tras la respuesta de Ash. Comillas, ya veo, tienes unos compañeros bastante extraños, sin duda alguna. Ash tan solo asentiría, demostrando que estaba de acuerdo con sus palabras. Por cierto, al notar el tono serio de Cynthia, Ash dejó de comer y la observó seriamente. Cynthia le dedicó una sonrisa tranquila que desprendía mucha seriedad. Cuando terminemos de comer, será una hora de descanso, después unas 2500 sentadillas, y finalmente un combate entre tú y yo. Ash tan solo asentiría ingenuamente. De acuerdo, me parece que... Ash gritó tan fuerte que todos los Pokémon lo miraron extraño, y gracias a eso, Pikachu y Charizard dejaron su charla a un lado. Estás bromeando, ¿verdad? Pude ver cómo luchaste contra tu Lucario y lograste sostener el combate. Cynthia tomaría un pequeño trago de su jugo, y luego le dedicaría una sonrisa a Ash. Era una sonrisa bastante linda de presenciar, si no fuera por el hecho de que la estaba utilizando para burlarse de Ash. Por supuesto que no estoy bromeando. Nuestra pelea será lo más importante del día. Ash dejó a un lado su expresión aterrada al escuchar la respuesta de Cynthia. ¿Lo más importante? Cynthia se pinchó el último trozo de carne mientras tenía un brillo misterioso en sus ojos. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Su aura misteriosa se rompió totalmente cuando su sonrisa burlona se presentó en su rostro. Y como te dije antes, ¿cómo crees que tengo un cuerpo cincelados y como helados diarios? Ash dio un gran bocado a la comida, haciendo que su cerebro estuviera suspendido por unos segundos debido a las sensaciones de su paladar. Lo único que le quedó fue una respuesta honesta y sincera. Pensé que era natural, al igual que tu personalidad. Cynthia alzó una ceja mientras sus hermosos ojos grisáceos brillaban con una genuina curiosidad. ¿Qué cosa? Pensé que tu belleza era natural. Combina a la perfección con tu personalidad tan agradable y simpática. Oh. Eso fue lo único que pudo decir Cynthia, ya que se había quedado sin palabras. Es cierto que estaba acostumbrada a que la llamaran hermosa, debido a su fama y la gran cantidad de hombres que estaban detrás de ella. Pero es la primera vez que alguien le dice hermosa de una forma tan honesta, despreocupada y sincera. Sintió que era la primera vez que alguien la llamaba hermosa. Y no solo eso, sino también recalcó que le encantaba su forma de ser, además de su belleza. La campeona frunció sus labios, mientras se llevaba ambas manos a su estómago. Una nueva sensación comenzó a formarse en su pecho. Eran una mezcla de emociones claramente opuestas entre sí. La sensación era bastante agradable. Pero a la vez, dolía. Ash siguió comiendo alegremente, sin darse cuenta que Cynthia lo estaba mirando con los ojos ligeramente ensanchados, y con un gran rubor en sus mejillas. Cynthia volvió a la realidad cuando el celular de Ash comenzó a sonar. El entrenador no tardó en contestar la llamada. «Hola, mamá», exclamaría Ash con una sonrisa entre dientes. Ash rápidamente cambiaría su sonrisa contenta a una nerviosa. «Ah, lo siento. Realmente iba a decírtelo», ¿te lo dijo el profesor Oak? Ash ensanchó un poco los ojos con sorpresa. ¿No fue así? Entonces, ¿cómo? Ash se levantó del picnic. «De acuerdo, está bien. Ahora voy y hablamos por videollamada». Cynthia observó todo esto con gran curiosidad. Ash cortó la llamada y guardó su celular. Le dirigió una sonrisa nerviosa a Cynthia. «Lo siento, Cynthia. Tengo que ir a la mansión, porque mi madre quiere hablar de algo urgentemente». Cynthia agitó su mano con desdén. «¿Y qué estás esperando? Es tu madre, no la hagas esperar», diría Cynthia con una dulce sonrisa en su rostro. Ash simplemente asintió gustoso por la respuesta de la campeona y se dirigió hacia la mansión. Cynthia vio cómo Ash desapareció de su vista entre los árboles, y negó con la cabeza por la actitud tan despreocupada de su alumno, y ahora, también amigo.
Pensé que tu belleza era natural. Combina a la perfección con tu personalidad tan agradable y simpática. Cynthia se sonrojó levemente y apoyó su mentón en sus rodillas tras recordar las palabras de Ash. ¿Cómo alguien puede decir esas palabras con un tono tan inocente? Salto de Linnea. Ash estaba hablando con Delia en lugar que era una copia del centro Pokémon. En ese lugar, él podía ver su rostro y tenía la leve sospecha de que quería mostrarle algo. Ashi, ¿esa tal Cynthia te pidió algo a cambio para que te entrenara? El tono preocupado de Delia hizo que Ash alzara una ceja. Sí, me pidió algo. Ella quiere que me convierta en su igual y que la desafíe cuando llegue el momento. ¿Por qué lo preguntas? Delia dio un pequeño suspiro de alivio y le sonrió a su hijo. Pensé que le habías pagado de alguna manera. Ante el tono de su madre, Ash sabía muy bien a lo que se refería con ese pagado. ¿Brock te dijo eso? Si Ash tenía en mente algún bromista con temas de prostituimos, el único que se le ocurría era Brock. Delia agitó rápidamente una de sus manos, indicando que Brock no había tenido nada que ver. En realidad, hay cierta información circulando por una revista, y estoy segura de que tú eres el chico de la portada por la gorra. Ash pestañeó 2 veces con interés. ¿Revista? Delia mostró su otra mano, en donde tenía una revista. Ash vio la portada de la revista y puso cara de póker al instante tras leer el titular. Solamente pudo contestar de la manera que lo haría cualquiera tras verse en esta situación. ¿Qué es este pedazo de mierda? Tiene que ser una broma. El encabezado decía, campeona madura contrata servicio de adolescente con gorra impotente y mirada oscurecida. En la imagen se podía ver a Ash ocultándose con su gorra, sentado en la misma mesa que Cynthia. Obviamente, esa foto la tomaron los fotógrafos cuando estuvieron en la heladería. Delia rápidamente ocultó la revista con una sonrisa materna. Escúchame bien, Ashi, sé que esto no es verdad por tu reacción. Pero si en algún momento tienes pensado iniciar una relación con una mujer madura, siempre te apoyaré. Solo que no vendas tu cuerpo, por favor. Mamá, ¿de qué estás hablando? Ash preguntaría exaltado, haciendo que su madre lo mirara distraídamente. Sí, Ashi. Ash tan solo negaría con la cabeza por la actitud de su madre. Olvídalo. Como ya sabes que estoy en este lugar, no poder visitarte hasta el próximo año. Ash bajaría un poco la cabeza. Lo siento. Delia solo le sonreiría. No le gustaba que estuviera tanto tiempo lejos de ella, pero estaba bastante orgullosa de su hijo. Le hizo recordar bastante a su esposo. No te preocupes, Ashi. Lo entiendo perfectamente, y también estoy agradecida de que la campeona de Sinnoh te tenga bajo su tutela. Seguro lograrás grandes logros cuando termines tu entrenamiento. Ash tan solo asentiría con una sonrisa entre dientes. Tenía mucha suerte de tener una madre tan buena y comprensiva. Salto de Linnea. En estos momentos, la lucha en el pequeño bosque que se encontraba en la isla se había calmado. Una gran cantidad de los Pokémon que pertenecían a Ash habían caído. Aún estaban conscientes, pero simplemente no podían continuar. El agotamiento y el dolor eran insoportables. Los únicos 2 Pokémon que aún se encontraban de pie eran Pikachu y Charizard. Aunque estaban extremadamente dañados y agotados, mientras que Garchomp parecía estar en perfectas condiciones. De hecho, era el único Pokémon que parecía estar ileso, porque los demás Pokémon de Cynthia tampoco se libraban del cansancio y los daños. Ya habían pasado 5 horas desde que había comenzado la pelea campal, y el ambiente se había calmado bastante. Más bien, los sobrevivientes de semejante batalla estaban descansando un poco, ya que se venía un espectáculo, según Cynthia. Ash estaba apoyado en un árbol, respirando un poco agitado mientras miraba a todos sus Pokémon caídos con gran pesar en sus ojos. Le molestaba bastante no poder curarlos hasta la noche. Lo que no sabía Ash, era que tampoco se iba a librar del dolor. Cynthia se paró a unos pocos metros de Ash, con una mirada completamente seria en su rostro. La campeona se posesionaría una mano en la cadera mientras se secaba el sudor de la frente con la otra. Son las 7 de la tarde. Cerraremos el primer día de tu entrenamiento con nuestro combate. Las reglas son fáciles. Aguantas 2 horas sin que te derribe, y ganas. Cynthia se cruzaría de brazos, haciendo que una aura amenazadora la rodeara por completo. Te aviso que no me contendré. Las piernas de Ash flaquearon un poco al ver lo aterradora que se había vuelto Cynthia en tan solo un segundo. Garchomp sacó un reloj de bolsillo de la nada y lo arrojó en medio de la zona donde se iba a disputar el combate. Las agujas del reloj comenzaron a sonar como un temporizador y Cynthia comenzó a acercarse lentamente, aún cruzada de brazos. Ash optó por la pose de combate que le había enseñado Cynthia.
Era una pose de artes marciales que es muy efectiva en contra de los Pokémon, especialmente contra el tipo lucha. Es una técnica que requiere mucha práctica para dominarla. Ash no tiene esa práctica. Con haber tirado un par de puñetazos y patadas por 3 horas en una sola mañana no te hace un maestro en la materia. Ash se acercó corriendo, completamente lleno de aberturas. El entrenador arrojó un puñetazo en un intento de darle un golpe en el rostro a Cynthia. La campeona tomó el brazo de Ash con facilidad y desvió el golpe, lo sujetó fuertemente y le dio un fuerte rodillazo que casi hace vomitar al protagonista. Como dijo en un principio, Cynthia no se contendría. Le daría un gran puñetazo en las costillas que haría a Ash retorcerse internamente. Luego de eso, Cynthia esquivó una patada bastante pobre de Ash y le dio otro rodillazo en el estómago, que le hizo vomitar un poco de sangre, para después darle otro golpe en las costillas y uno en el rostro, haciendo que su nariz y boca comenzara a sangrar. Al ver que Ash no podía hacer completamente nada para contrarrestarla, Cynthia decidió darle una oportunidad y lo soltó. Se puso ambas manos en la cadera y dio varios pasos hacia atrás, mientras veía como Ash se tambaleaba un poco y tenía una expresión de dolor en su rostro. Por lo menos, el miedo del comienzo parecía haberse esfumado. Un pequeño avance sigue siendo un avance. Ash ni siquiera se molestó en limpiarse la sangre de su rostro y comenzó a avanzar torpemente hacia Cynthia. Se movía de derecha a izquierda, mientras la campeona lo seguía con la mirada sin mover ni un músculo. Ash finalmente decidió atacar e intentó darle un puñetazo en la cara. Obviamente, no hizo nada. Ash se vio obstaculizado cuando Cynthia utilizó su cuerpo para bloquear el ataque. El rostro de Ash se hundió en los pechos de la campeona, mientras que el resto de su cuerpo chocaba muy fuerte contra el cuerpo de ella. Ash cayó al suelo con un sonido sordo. Para su suerte, su rostro se vio amortiguado gracias a las 2 almohadas más cómodas del mundo. Pero el resto de su cuerpo no sufrió la misma suerte. Sentía un gran dolor en todo su cuerpo con un ataque tan simple. Sin duda alguna, la gran Cynthia Sirona no solo poseía un hermoso cuerpo, sino que su fuerza corporal también era devastadora. Cynthia hizo una pequeña mueca al ver que Ash no parecía poder volver a levantarse. Supongo que esto es todo. Cynthia se daría media vuelta y caminaría hacia el cronómetro, para finalizar el conteo. La batalla no había durado ni 5 minutos. Te lo dije, ¿verdad? Cynthia se detendría en seco y ensancharía un poco sus ojos. La figura de Ash comenzaría a alzarse lentamente a sus espaldas, mientras se limpiaba el hilo de sangre que estaba corriendo por su boca. Cuando dije que mi determinación era más fuerte que el titanio, no estaba bromeando. Después de esas palabras, Ash comenzó a correr hacia Cynthia. Cynthia miraría sobre su hombro para ensanchar aún más los ojos. Ash poseía una sonrisa desafiante en su rostro mientras que una aura imponente lo rodeaba. De hecho, era demasiado imponente hasta para la campeona. Eso hizo que la gran Cynthia Sirona se sintiera amenazada por primera vez en mucho tiempo. Cynthia se dio la vuelta rápidamente para recibir el golpe de Ash. El protagonista la sorprendió aún más cuando se agachó y la tomó por la cintura para comenzar a arrastrarla hacia un árbol lo más rápido posible. De todas maneras, seguía siendo Cynthia. Y en estos momentos veía a Ash como alguien imponente. Eso no podía ser bueno para Ash. Cynthia arrojó un puñetazo devastador en la mejilla de Ash que lo dejó tendido en el suelo al instante. La expresión de sorpresa que tenía Cynthia rápidamente cambió a una de preocupación. Creo que me pase, pensaría la campeona con culpa, mientras se agachaba para ver cómo estaba Ash. Antes de que pudiera preguntar si estaba bien, Ash comenzó a levantarse con gran dificultad, mientras que su nariz chorreaba una cantidad de sangre excesiva, indicando que el tabique se llevó una gran parte del golpe. Ash, ¿estás bien? Realmente lo siento, no era mi intención hacerte tanto daño, dijo la campeona mientras lo ayudaba a sentarse en el suelo. En estos momentos, la culpa comenzó a carcomerla por el interior, debido a que se había dejado llevar por la situación anterior y por su culpa Ash se encontraba con la nariz rota. Cynthia sintió que su corazón se apretujo un poco cuando Ash levantó su mirada con una gran sonrisa que iba dirigida únicamente a ella, a pesar de lo que había pasado. Cynthia se sentó rápidamente al lado de Ash con gran preocupación en su rostro. Siéntate aquí y descansa, hemos terminado por hoy, diría Cynthia mientras lo abrazaba protectoramente con una mano. Ash se sonrojó levemente por la repentina cercanía, y antes de que pudiera agradecer el gesto de Cynthia, Ash observó a todos sus Pokémon bastante impresionado. Eso se debía a que todos estaban haciendo el mayor esfuerzo para levantarse. Esto hizo que Ash se sintiera incluso más unido con sus Pokémon.
Tenías razón cuando dijiste que ellos se motivarían más si yo también me esfuerzo al igual que ellos. Por esa razón es que este combate es el más importante de todos. Reflexionaría Ash, mientras su visión comenzaba a tornarse un tanto borrosa. Cynthia tan solo podía sonreír al ver que Ash había entendido bastante bien uno de los conceptos más importantes para lograr ser un maestro Pokémon, el esfuerzo mutuo. Antes de que Cynthia pudiera felicitarlo, un pequeño sonrojo apareció en su rostro cuando sintió que la cabeza de Ash se apoyaba en sus pechos. Bajó la mirada un tanto avergonzada, solo para ver que Ash estaba dormido con una sonrisa en su rostro. La campeona también sonrió y quitó a Ash de su escote y juntó sus dos piernas cuidadosamente. Luego de eso, colocó la cabeza del entrenador en sus muslos mientras le acariciaba el cabello con cariño. Cynthia apartó su mano y se confundió cuando Ash aparentemente se había despertado y levantado de su nueva almohada. Cynthia se rió por lo bajo al ver que Ash aún seguía dormido, pero tenía una pequeña mueca de molestia en el rostro. Quizás por no haber encontrado tan cómoda los muslos de la campeona, a diferencia de sus pechos. Y efectivamente, Ash acolchonó las piernas de Cynthia, haciendo que la mujer alzara una ceja con una pequeña sonrisa divertida por lo que estaba pasando. Lo que no se esperaba, era que Ash enterraría su nariz entre medio de sus muslos, y que comenzara a frotarse contra ellos. Un gran rubor se disparó de inmediato en la campeona al ver las acciones de Ash, pero rápidamente se relajó cuando el entrenador paró de hacerlo, seguramente por el dolor que le producía su nariz al hacer eso, y colocó su mejilla muy gustoso en las hermosas piernas de Cynthia, que desafortunadamente no eran muy visibles por culpa de su gabardina. Un pequeño rubor seguía presente en las mejillas de Cynthia mientras reanudaba sus caricias al cabello de Ash. Cynthia alzaría su mirada para ver que ya estaba atardeciendo. Supongo que ya es hora de volver. Aún no he elegido mi helado diario. Cynthia bajaría su mirada para ver nuevamente a Ash mientras aún seguía acariciando su cabello. El entrenador aún tenía una expresión satisfecha en su rostro. Una pequeña sonrisa amorosa se le escapó a la rubia, sin que ella se percatara. Creo que no estará mal si me quedo un rato más con él. Final del capítulo.